Así que gracias. Así que arrepentíos y convertíos, dice, para que sean borrados vuestros pecados. Aquí se distingue dos palabras claves que vamos a ver durante toda el compartir. En griego se llama metanoa, metanoeo, metanoeo. Eso tiene que ver con un cambio, un giro, ¿no? Un cambio de la mente, un cambio, una reconsideración, un giro radical. Pero también la otra parte de convertidos tiene que ver con el tema de eso, de transformarnos, ¿no? De volvernos y mirar hacia Dios. Entonces, este verso es interesante porque, muy valioso porque habla de ambas cosas. Tiene que haber un cambio en la mente y tiene que haber un cambio en la conducta. El arrepentimiento no solo se queda en sentirse triste o tener una culpa, eso no es arrepentimiento. Tienen que haber las dos cosas, tiene que haber un cambio en la mente y un cambio en la conducta. Se tiene que haber evidencias que hay arrepentimiento en nosotros. Ahora, el arrepentimiento funciona, dice que es un estilo de vida para los que son creyentes y para aquellos que no lo son, puede ser el inicio de la salvación de la vida de cada uno de nuestros hermanos. Entonces, eh, ya sabemos que, como dice la palabra, no hay ninguno justo y somos pecadores. O sea, a pesar de que creemos en el Señor, ¿no? Tenemos que mostrar, como quien dice, frutos de ese arrepentimiento, ¿no? Y vamos a ver en el transcurso de lo que revisemos sobre este concepto. Entonces, arrepentirse no es un sentimiento, arrepentirse es una decisión, es verlo desde el punto de vista de la mente, ¿no? O sea, tengo que tomar conciencia sobre eso. Un ejemplo podría ser de un buque, por ejemplo, ahora a propósito hablando del buque La Unión que ha estado en Miami. Si un buque está hundiéndose, dice que no nos vamos a sentar de repente en la borda y pedir de repente un café o conversar con un amigo, sino que tenemos que ser conscientes de que tenemos que hacer algo. Una vez que estamos convencidos del riesgo, tenemos que tomar una acción. No podemos sentarnos y esperar, sino tenemos que buscar probablemente una barca, un salvavidas y empezar a tomar una decisión que evidencie eso que he asumido como un cambio en la mente. Conclusión, eso nos va a acompañar durante la noche, espero, y que podamos entender qué cosa es, como dice la guía de estudios, qué cosa es realmente el arrepentimiento, qué no es el arrepentimiento, qué cosa es, qué evidencias tiene y las conclusiones sobre este aspecto. Entonces, voy a pedirle a Newman que nos ayude con el video. Es un video resumen sobre lo que vamos a ver y espero que tiene los principales conceptos y después vamos a conversar sobre ya el desarrollo de esta parte del arrepentimiento y del compartir que va a haber hoy día. Entonces, Newman, por favor, si nos puedes ayudar con el video. Gracias. ¿Puedes colocar el video, Newman, del tema de hoy, por Sí, favor? sí, sorry, sorry. Gracias. Me No, no, no hay llamaron, problema. No hay me problema, llamaron, recién me llamaron. Sí, sí. A ver, un ratito, vamos a Sí, claro. compartir el video. Más bien me avisan si ya, Se puede ver. sobre todo si se escucha, Se porque a escucha. veces el problema es que no se escucha. Ujú. Hola a todos, qué gusto inmenso saludarlos. Es un verdadero honor estar hoy con ustedes, los integrantes del grupo Pumas para Cristo de la 32ª promoción del glorioso Colegio Militar Leoncio Prado. De verdad, qué increíble camaradería se siente. La explicación de hoy la hemos diseñado como una especie de sesión informativa táctica.
Vamos a explorar lo que significa hacer una corrección de rumbo, una maniobra que es absolutamente vital para nuestra travesía espiritual y sobre todo para quienes recién se están reportando a las filas de Jesús. Bueno, vamos a entrar de lleno en el tema. ¿Qué significa realmente arrepentirse? Y aquí quiero desafiar esas ideas que todos traemos en la cabeza. ¿Acaso pensamos que el arrepentimiento es solo sentir una culpa que nos paraliza? ¿O llorar sin consuelo prometiendo que no volveremos a fallar para terminar cayendo exactamente en lo mismo la semana siguiente? Esa es, digamos, la idea cultural que nos han vendido. Pero les cuento que la realidad bíblica es muchísimo más estratégica y, honestamente, mucho más liberadora. Así que pasemos al número 1. Un nuevo enfoque, rompiendo mitos. Miren, para entender esto bien, necesitamos derribar algunos conceptos erróneos. Resulta que en el griego del primer siglo se usaban dos palabras totalmente diferentes. Por un lado, tenemos metamelomai, que básicamente significa remordimiento. Es esa culpa emocional inútil, como cuando nos arrepentimos de haber comido de más, pero seguimos con el tenedor en la mano, ¿saben? Las escrituras nos cuentan que Judas sintió metamelomai, o sea, sintió mucha tristeza pero nunca cambió de dirección. Y bueno, eso lo destruyó. Por otro lado, Jesús nos llama a la metanoia. Y ojo aquí, no es una simple emoción, es una reorientación táctica y súper decisiva de la mente. Es darte cuenta de que vas por el rumbo equivocado, tomar el timón con firmeza y girar. Y eso nos lleva al punto número 2, volando a ciegas. Ese desvío universal que a todos nos pasa. Aquí tenemos que ser súper honestos entre nosotros. Absolutamente todos, en las filas de la vida, nos llegamos a desviar de nuestra ruta. A veces confiamos demasiado en nuestra propia intuición, como cuando nos rehusamos a pedir direcciones, aunque estemos perdidísimos, y de pronto terminamos en medio de una tormenta terrible. Hay una anécdota de Billy Graham que lo ilustra a la perfección. Cuenta que una estudiante de piloto, de apenas 18 años, quedó atrapada en una tormenta severa, literalmente volando a ciegas. Desesperada, contactó por radio al controlador de tráfico aéreo. El controlador, que la veía claramente en su radar, le dio una orden vital. Le dijo: «Deja de mirar por la ventana. Confía plenamente en tus instrumentos y en mi voz». Ella tuvo que rendir por completo su propio sentido de orientación, confiar en alguien que no podía ver y seguir las instrucciones exactas para poder aterrizar a salvo. Y saben, esto ilustra de manera brillante lo peligroso que es cuando nos desviamos. Veamos rápido el historial de un líder tan poderoso como Sansón. Fase 1. Empezó a comprometer sus votos con Dios, como jugando con el pecado. Fase 2. Esa falsa sensación de invulnerabilidad hizo que perdiera el Espíritu de Dios. Y fase 3. Terminó literalmente ciego y cautivo por sus enemigos. Jugar con esas cosas que sabemos perfectamente que nos destruyen hace que poco a poco perdamos nuestra visión espiritual, hasta que acabamos volando a ciegas y hechos prisioneros. Pasamos entonces al número 3, metanoia. Cambia tu rumbo. Una vez que nos damos cuenta de que hemos estado volando a ciegas, pues el único paso lógico es ejecutar esa metanoia. Y la excelente noticia es que tenemos a un comandante supremo que está listísimo para iniciar una operación de rescate. Lucas capítulo 5 lo dice de forma perfecta: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan». Jesús actúa aquí como el médico definitivo. El pecado es como una enfermedad que infecta todo nuestro sistema, pero la metanoia es justo ese primer paso hacia la sanidad. Dios nos ama exactamente como estamos hoy, pero escuchen bien, nos ama demasiado como para dejarnos estrellar. Entonces, el punto crucial aquí es que la palabra de Dios es nuestro panel de instrumentos, es totalmente confiable y Primera de Juan 1:9 nos da las coordenadas exactas. Dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es increíble porque cuando nos reportamos con humildad ante Él y reconocemos que fallamos, su perdón es absoluto. Él no nos da de baja por nuestros errores. Al contrario, nos limpia y restablece nuestra ruta por completo. Lo que nos lleva al número 4. Pasos hacia Jesús. Una rendición estratégica. Ustedes, con su mentalidad militar, saben mejor que nadie que toda operación de rescate tiene un procedimiento clarísimo, ¿verdad? Rendirse a un mando superior no tiene nada de debilidad.
De hecho, es la acción más táctica y estratégica que podemos tomar para asegurar la victoria. Así que aquí van 3 pasos concretos. Primero, reconocer nuestra propia ceguera espiritual. Segundo, creer en el Salvador. Y tercero, entregar la dirección de nuestra vida. Pensemos un segundo en el ciego Bartimeo. Él reconoció su ceguera, ni siquiera intentó ocultarla. En el momento exacto en que Jesús pasó cerca, él creyó que podía sanarlo, rindió su situación y recuperó la vista al instante. Al final del día, todo se reduce a esta actitud que vemos en la canción. Con corazón quebrantado me rindo a ti, Jesús. Entregar nuestras armas, soltar ese afán agotador de querer controlarlo absolutamente todo y hacerlo con un corazón genuinamente humilde, ahí es exactamente donde encontramos nuestra verdadera fortaleza. Cambiamos nuestro control, que muchas veces es defectuoso, por su paz perfecta y su dirección infalible. Y llegamos al número 5, resumen de ideas clave, preparándonos para el despliegue final. Antes de terminar esta explicación, vamos a asegurar los puntos de inteligencia más importantes que vimos hoy. 1. Arrepentimiento. La famosa metanoia es cambiar de rumbo en la práctica, no nada más sentir culpa. 2. El pecado es una trampa que, sin darnos cuenta, nos va cegando. 3. Cuando estemos en medio de la tormenta, la Biblia es nuestra única brújula infalible. Y 4. Rendirse a Jesús, nuestro alto mando definitivo, es lo que verdaderamente trae una paz inquebrantable. Con esto en mente, el escuadrón ya está completamente equipado con el verdadero significado de la fe. Y esto nos deja con una pregunta final, una muy importante para esta gran promoción de Pumas para Cristo. ¿Están listos para cambiar su rumbo hoy? La pista de aterrizaje está totalmente despejada y el controlador supremo está esperando para guiarlos a salvo. La decisión de tomar el timón y ajustar las coordenadas hacia la vida verdadera ahora mismo está en sus manos. Gracias por acompañarnos en esta sesión y de corazón, que este sea el inicio de una navegación extraordinaria para todos ustedes. Gracias, Hola a Noemí. todos, qué gusto inmenso saludarlos. Es un verdadero honor estar hoy con ustedes. Gracias. Creo que tenía problemas para entrar César Pimentel. No sé si le puedes ayudar. Parece que con el link no sé qué tema tiene. Bueno, entonces este trata del arrepentimiento, ¿no? Y como le digo, el arrepentimiento es una gracia de Dios que debe ser un estilo de vida en nuestras vidas. O sea, tiene que ser algo permanente. Porque ya sabemos, ¿no? Hay ocasiones que vamos pecando y tenemos que pedirle perdón al Señor, pero de una manera genuina. Entonces es una respuesta vital, ¿no? El arrepentimiento y sirve y es transformador al amor de Dios, ¿no? Tenemos que reconocer evidentemente que es a partir de la entrega del Señor Jesús en la cruz que eso es algo que nos encuentra en una condición espiritual, probablemente como dice nuestro hermano Manuel, en una quiebra, ¿no? En una quiebra espiritual. Entonces, para reconocer eso, y como le digo, debe ser un estilo continuo, ¿no? Tanto para creyentes y también para personas que están empezando, ¿no? Porque es casi el inicio, lo veo así, ¿no? Es el inicio de esa carrera. Está muy asociado a la salvación, o sea, no hay arrepentimiento. Y cuando yo cambio de rumbo, quiere decir que ese rumbo que tengo que girar 180 grados y mirar hacia Jesús. ¿No? Entendiendo que estoy caminando por el mundo, ¿no? Y mirando las cosas del mundo, pero me doy cuenta pues que eso no es lo que tengo que hacer. Tengo que girar y poner mis ojos en Jesús, ¿no? Entonces, algunas cosas para empezar a entender este tema del arrepentimiento, tiene que ver qué cosa no es arrepentimiento, ¿no? Como dijo el video, en el caso de Judas, por ejemplo, ya sabemos, él recibió el dinero, perdón, entregó al Señor Jesús, recibió sus monedas de plata y de 30 piezas de plata, ¿no? Y se dio cuenta que bien, o sea, en ese momento toma la convicción que había entregado a Jesús, que era inocente, y devuelve las monedas y se ahorca, ¿no? Lo que sintió ahí no es un arrepentimiento, él no cambia, ¿no? No cambia de dirección, no mira a Jesús. Y entonces aquí, eh,
se nota eso como un arrepentimiento, como un remordimiento que él siente, ¿no? No termina, no termina manifestando cuál es ese cambio, ¿no? En su mente. Él no acepta, acepta de alguna forma, sí, tiene culpa de haber entregado a una persona inocente, en este caso al Señor Jesús, pero eso no es suficiente, ¿no? Eso, por ejemplo, no es un arrepentimiento. En comparación a ello, está, ¿cómo se llama? Pedro, ¿no? Ya saben que Pedro niega a Jesús 3 veces, pero después el Señor va a preguntarle, ¿no? En una ocasión a él si lo amaba, ¿no? Y las mismas 3 veces que lo negó. Ahí se nota de que sí, Pedro sí tiene un arrepentimiento genuino, ¿no? De manera tal de que no solamente llora, ¿no? Que es una manera, una evidencia de que está en el arrepentimiento, pero también, ¿cómo se llama? Él cambia su dirección, ¿no? Y él luego sigue con mayor fervor y es uno de los apóstoles principales, ¿no? Dentro de los muy cercanos a Jesús. Entonces, por un lado, Judas siente remordimiento, que no es un arrepentimiento, se siente la culpa, ¿no? Como a veces, por ejemplo, hacemos algo y sentimos culpa de algo y de repente nos acercamos a Dios para pedir perdón por nuestros pecados, pero lo volvemos a hacer y no sentimos ese dolor, ¿no? Porque el pecado dice que después no debe sentir, debemos sentir dolor, porque eso es una ofensa hacia Dios, ¿no? Que es bueno, que es fiel, que es santo, que es todopoderoso. Entonces, no hay forma. El cristiano, los creyentes en general, tienen que sentir dolor al pecar, a diferencia de otra condición anterior donde podíamos pecar y eso no era para nosotros un mayor problema. El pecado está asociado al arrepentimiento, ¿no? A este arrepentimiento que tanto para el caso de Judas era un remordimiento y que para el caso de Pedro sí, sí fue un verdadero arrepentimiento. Después, en Pentecostés, donde reciben al Espíritu Santo, ¿no? Pedro hace unos discursos importantes y, ¿no? A no creyentes y en cantidades de miles se convierten, ¿no? Entonces el Señor lo valida también en su ministerio. Por otro lado, entonces, siendo arrepentimiento el caso de Pedro, ¿no? Eh, eh, tenemos aquí, por ejemplo, la palabra que dice, ¿no? Dice, al oír, el contexto de esto es que se pensaba que la salvación solo era de los judíos, ¿no? Sin embargo, nosotros somos gentiles. Y entonces, en Hechos 11:18 dice, al oír esto se callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Quiere decir que eso, o sea, el arrepentimiento, el genuino, nos está llevando hacia una vida, ¿no? Hacia una vida eterna. Entonces, tanto para los judíos, era esa gracia del Señor. En un momento, inclusive Pedro pensaba que era solo para el tema de los judíos, pero aquí se aclara y dice, no, también. ¿Por qué haces una división, dice Dios, en algo que no tiene que dividirse? Cuando dice Juan 3:16, ¿no? De tal manera Dios amó al mundo, ¿no? A todos, que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesús, para que todo en que en Él cree, en Jesús cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Entonces, la entrega de Jesús ha sido por todos, pero para los que creen en Él, si quieren ponerlo, para los que se arrepienten genuinamente, ¿no? De su pecado, de su trayectoria, entonces Jesús nos está regalando, además, Dios nos está regalando la vida eterna. Entonces, aquí se ve, ¿no? Claramente esa parte, ¿no? Que ese arrepentimiento es un arrepentimiento para la vida, ¿no? El tercer punto dice, el arrepentimiento no debe confundirse con la penitencia. Y cuando yo decía penitencia, claro, antes nos confesábamos seguro con un sacerdote, ¿no? Una persona humana, tan pecador como seguro como nosotros, y ellos y nos daban una penitencia, ¿no? O, ¿no? Recen tantos Padres Nuestros y tantas Ave Marías. Pero uno piensa y dice, a ver,
¿Eso realmente es un arrepentimiento? Me dan una, ¿no? Dependiendo del pecado, me dan más Padre Nuestro, más Ave Marías. En realidad eso no es un arrepentimiento, porque seguro no hay una actitud, una toma de conciencia de esa ofensa a Dios y por lo tanto pensamos que ya rezando esos Padre Nuestros y Ave Marías, la relación se restauraba, ¿no? Con Él. Y eso entonces no es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento tiene que evidenciarse. Dios no nos va a recibir de una manera como somos pecadores y nos va a dejar que vivamos igual. Que si tenemos pecados, ¿no? De repente nos guardamos uno y seguimos con ese pecado. Sin embargo, eso no es un arrepentimiento genuino. Inclusive puede haber hasta un cuestionamiento. Puede ser que creyentes, que se suponen creyentes, hayan hecho arrepentimientos que no sean genuinos, que no se evidencien, que no haya un cambio en su vida. No puedo seguir igual, ¿no? Julio, antes de 14 años, que llegamos a los pies del Señor Jesús, no puede ser igual, ¿no? Después de 14 años. O sea, no hay evidencia que hay ninguna transformación. El arrepentimiento nos transforma, ¿no? Entonces, tampoco eso es, ¿no? Una penitencia o intentar pagar algo malo que hayamos hecho con una acción, lo que se llama una obra muerta. Ya sabemos que la salvación no es por obras, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ¿no? Yo hago algo malo y de repente, no sé, pues le doy 500 soles, 100 soles, 200 soles a alguien, o le doy una limosna, o ayudo a alguien intentando buscar un equilibrio entre lo que he hecho de malo, ¿no? Contra lo que quiero hacer. Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Perseguía a los cristianos y no solamente los perseguía, sino los mataba. Y él en su conciencia pensaba que estaba haciendo bien, que eso es lo que él tenía que hacer. Sin embargo, eran obras muertas, ¿no? Obras que no tenían ningún sustento. Tanto así que camino a Damasco, el Señor Jesús personalmente lo detiene, lo hace caer del caballo, ¿no? Y ahí también se produce este proceso, ¿no? Recién se da cuenta, asume ese cambio de mente, se da cuenta, y ahí hay una frase muy interesante, porque Jesús le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? O sea, lo personaliza. No es que estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo al propio Jesús. Y Jesús más adelante, por la obra que iba a hacer Pablo, ¿no? Que iba a evangelizar a los gentiles, lo lleva, dice, hasta los cielos y él mismo lo capacita. Pablo no había estado en el grupo de los apóstoles, ¿sí? Sin embargo, recibe la formación directamente de Jesús. Y Jesús le explica el Evangelio, le explica todos los temas. Entonces, es un bendecido, ¿no, Pablo? ¿Pero por qué? Porque él tenía una misión. Jesús tenía un propósito para él, ¿no? Y como no había estado con los apóstoles, sin embargo, lo forma él personalmente. Y él en alguna parte de sus cartas también habla de eso, ¿no? Que ha sido llevado a los cielos y explicado personalmente por el Señor Jesús. Qué tal bendición realmente. Entonces, hablamos que pueden haber arrepentimientos reales o arrepentimientos también que no son reales. Para que sea un arrepentimiento real tiene que ser un cambio, no tiene que ser un cambio superficial, ¿no? Que a veces se provoca por temor o por conveniencia. Tiene que ser un cambio profundo, ¿no? En las personas. Tiene que ser un cambio profundo motivado por el temor a Dios. En algún momento alguien me preguntó, pero temor, ¿por qué hablas de temor, no? No sé si fue Edgar Velarde, creo. Escribió ahí y me dijo, explícame ese tema del temor. El temor a Dios tiene que ver con la reverencia a Dios. Todavía no sabemos quién es ese Dios, ¿no? Yo pienso de que en algún momento tenemos que hacer una explicación más exhaustiva que se dio sobre cuáles son los atributos que tiene Dios, ¿no? Conocerlo. Y Dios no se hace tanto tema porque nos lo va a poner en las pruebas. Y en las pruebas nosotros vamos a conocer a Él, realmente, ¿no? Como le pasó a Job, ¿no? Que siendo un hombre honesto, siendo un hombre, que el propio Dios diga que tú eres un hombre justo, ya pues, ¿no?
Siendo eso, permitió que le pasara una serie de pruebas y todo el mundo le decía, oye, ¿por qué no maldices al Señor? ¿No? Murieron sus hijos, se quemaron sus almacenes, sus animales, todo. Y su esposa y sus amigos, entre comillas, le decían, ¿y dónde está tu Dios? Maldícelo. Job se guardó, tiene palabras muy hermosas, dice, si Dios me dio, ¿no? Y Dios me quitó, bendito sea Señor, ¿no? Uno dice, en medio de la prueba, ¿cómo vas a decirle eso al Señor? Pero si vamos conociendo al Señor progresivamente, a sus atributos, su carácter, como dices, vamos a darnos cuenta, pues, a quién tenemos, a quién le vamos a orar, a quién le vamos a hablar. A un Dios todopoderoso, Dios de los ejércitos, Dios fiel, que todo lo sabe, que todo, no hay nada imposible para Él, ¿no? Entonces, el temor tiene que ver con la reverencia al Señor, con la obediencia que hay que darle, ¿no? Entonces no es un temor como nosotros lo conocemos, ¿no? Un temor de te tengo miedo, no le tenemos miedo, tenemos reverencia porque entendemos al frente de quién estamos. Y cuando también pecamos, tenemos que tener esa conciencia de saber que estamos pecando con ese Dios, a ese Dios, con ese carácter, con esa fidelidad, con todo lo que hemos conversado. Entonces dice que mientras no conozcamos realmente el carácter del Señor, no vamos a saber frente a quién estamos. Como le digo, el Señor nos arregla la plana porque en medio de las pruebas vamos a saber, vamos a empezar a conocer. Job, después de lo que pasó, se puso a cuestionarle, no cuestionar, sino a preguntarle al Señor por qué es que le estaban pasando todas esas pruebas, esas cosas. Y el Señor no le responde, porque es mucho, a veces como personas lo que queremos saber es por qué está pasando esto, Señor. Y en realidad deberíamos preguntarnos para qué está pasando, qué cosa es lo que nos quiere enseñar. Y a Job le quería enseñar. Y lo lleva, dice, en un paseo por todo el mundo y le dice, ¿dónde estabas cuando yo creaba el universo? ¿Dónde estabas cuando yo estaba haciendo esto? Y no le explica hasta el final. O sea, para el Señor no es importante explicarle por qué estaba pasando. Sin embargo, Job al final tiene una palabra también importante. Dice, antes te conocía, antes sabía, pero ahora te conozco. O sea, el hombre justo reconoce que en medio de la prueba conoce a ese Dios, conoce esa grandeza del Dios, ¿no? Y no tenía nada por qué preguntar por qué le estaba pasando. Sin embargo, Job, para terminar el relato de Job, hace una cosa muy importante, ¿no? Él le dice cómo se siente al Señor, a Dios, ¿no? Le dice por qué ese, como quien dice, ese descuadre entre lo que él era y lo que le estaba pasando, ¿no? Y entonces Dios dice que hay que hacer eso, o sea, explicarle a Él, Señor, me siento, no sé, desconcertado, esto me está preocupando, ¿no? Esto, no sé, me duele el corazón, Señor. La misma actitud que deberíamos tener cuando pecamos contra Él, ¿no? Explicarle cómo nos sentimos, ¿no? Hay que rendir cuentas con ello. Y entonces, para ver este tema del arrepentimiento real, vamos a relatar un poco la situación de Saqueo. Saqueo era una persona pequeña, un jefe de publicanos y era rico. Y Saqueo tenía, entre otras cosas, había defraudado, dice, ¿no? A las personas. Y en ese momento, como él era chiquito y no podía ver a Jesús, dice, estaba Jesús llegando y y se sube a un árbol, ¿no? Y Jesús lo ve, porque para Jesús no hay nada, para Dios no hay nada que sea aleatorio. Le dice, Saqueo, baja porque quiero posarme en tu casa. Y va, entra a la casa. Y todo el mundo cuestionaba, ¿no? ¿Por qué es que iba a la casa de Saqueo siendo pues un publicano, siendo, ¿cómo se llama? Una persona que había defraudado a muchas personas, ¿no? Que era un pecador, ¿no? Entre comillas, como somos todos en realidad, como dice Jesús, no hay uno solo justo, ¿no? Solo Dios. O sea, y dice Saqueo, recibe, ¿no? Siente en su corazón que tenía que hacer un cambio, ¿no? En su mente. Tenía que dejar lo que estaba haciendo para asumir una nueva posición, una nueva dirección. Y como les expliqué,
voltea, ¿no? Como quien dice, a 180 grados, no a 360, porque si no regresaría al mismo sitio, a los 180 grados y dice, no, tengo que cambiar. Tengo que aceptar que por donde estoy yendo, no voy a lograr nada. Y entonces dice, Zaqueo puesto de pie, dijo el Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, lo restituyo cuadruplicado. Saqueo no se queda en el dolor, ¿no? Empieza a decir ya, si te he defraudado, te voy a restituir. Y el arrepentimiento, amigos, tiene eso. Tenemos que restituir relaciones, tenemos que, ¿cómo se llama? Eh, Pedir perdón por los pecados, que no solamente afectamos al Señor, sino también a los cercanos, esposas y hijos. En este momento diría, por ejemplo, pueden haber personas sobre las cuales ya no puedo pedirle perdón, ¿no? Pero si volteamos y vemos, Dios nos bendice y todavía seguro tenemos tiempo para poder pedir perdón a aquellos sobre los cuales no. Y aquí quiero apelar al tema del padre, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado por trabajo, por todo, casi no estaba tan cercano a la familia, ¿no? Y entonces mi hija, mi esposa, bueno, que también gracias al Señor es cristiana, mi hija también, ellos llegaron a los pies de Jesús mucho antes, ¿no? Ya lo conté creo en algún momento. Siempre me gusta contarlo porque después de analizar y de tratar de racionalizar esto, me di cuenta que ahí estaba mi familia, entonces tenía que estar ahí. Y el Señor permitió eso. Entonces dice, hoy ha venido, ¿no? En Lucas 19, del 8 al 10 dice, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, quiere referirse a Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, si vemos en la Biblia muchas alusiones a las pérdidas, ¿no? Cuando se pierde una moneda, cuando se pierde una oveja, y dice que hay un gozo en el cielo por cada pecador que se arrepiente, ¿no? Hacen una fiesta, porque estaba perdido, o sea, lo viene a buscar Jesús y lo viene a salvar, ¿no? Todo lo que está perdido es porque está lejos de Jesús, ¿no? Y entonces el trabajo de él es buscar y salvar aquello que estaba perdido. Entonces Saqueo, ese día, tiene una experiencia de arrepentimiento genuino, ¿no? Porque no se queda solo en ese dolor, ¿no? No se queda solo en esa tristeza, en esa culpa. Ya hemos visto que arrepentimiento no es remordimiento, ¿no? Tiene en el griego tiene palabras muy similares, pero no es el arrepentimiento que trata esta sesión. En el punto 5 entonces, habla también de que el arrepentimiento no consiste en ganar, dice, la salvación a través de los méritos, ¿no? A través de lo que yo hago. ¿Qué puede hacer el hombre que podría ser válido para una salvación? Ninguno. Y como dice, la salvación no es exclusivamente una obra del Señor, así como el arrepentimiento está relacionado también con la salvación. ¿Por qué hay arrepentimiento? Porque genuino, entonces va a haber salvación. Y eso es lo que dice también la palabra. Entonces la salvación no se hace por méritos. Pablo, como le decía, era muy preparado, fariseo de fariseos dice, perseguidor de los cristianos, ¿no? En sus títulos, muy docto en el tema de la palabra, como la parte de la mayoría de los judíos, ¿no? Que conocían mucho la palabra y cuando vino Jesús no lo reconocieron como tal. Pero él en un momento escribe de que todo eso que él tiene, todos esos títulos que él tenía, los consideraba poco menos que basura, ¿no? Porque frente al Señor, él se entregaba y decía, no, el Señor es Jesús, ¿no? Lo que yo tengo ahorita no sirve para nada. A partir de que estoy sirviendo al Señor, es parte de lo que llamaríamos los frutos del arrepentimiento. Entonces, si veo a alguien que dice, y yo también me pongo ahí, soy cristiano, he recibido al Señor, entonces debería mostrar los frutos de ese arrepentimiento, ¿no? Si no hay frutos, no hay arrepentimientos genuinos. Entonces, como le decía, arrepentirse es
cambiar, transformarse, ¿no? Pero dar la vuelta. Ya no sigo al mundo, ya. Ahora pongo mis ojos en el Señor. Ya no, ya. Y cambio, ¿no? Me voy hacia esa visión. Entonces, definitivamente tengo que tener un propósito de vida diferente, ¿no? Al que estoy llevando. Donde el comandante supremo es Jesús, ¿no? Donde la figura de Jesús es la que, y la palabra del Señor es la que me va a orientar y me va a guiar en ese camino. En alguna oportunidad tuve también la suerte por el Señor, la gracia del Señor, de hablar sobre el tema de los ciudadanos del mundo, ¿no? Quiere decir que cuando uno se convierte, llega a los pies del Señor con un arrepentimiento genuino, empieza a caminar hacia ese proceso de santificación, que nos hace ciudadanos del mundo y que en algún momento vamos a llegar a ver esa ciudad nueva, ¿no? Donde no hay dolor, donde, ¿cómo se llama? Jesús es el sol y un montón de cosas, como regresar, ¿no? Del Edén a una nueva ciudad, ¿no? En el cual vamos a estar con el Señor Jesús, si somos persistentes en ello. El primer paso entonces, ahora vamos a ver la parábola del hijo pródigo. A veces cuando le ponen los títulos a ciertos pasajes de la Biblia, no aciertan tanto, porque debería decir no el hijo pródigo, sino la misericordia del Padre amoroso, ¿no? Que es el que perdona. Sí. Aquí le da la figura más fuerte al hijo pródigo, ¿no? Entonces ya sabemos que el hijo pródigo en un momento pide su herencia, se va por el mundo, se relaciona con prostitutas y todo, y después cae en la desdicha, ¿no? Tiene que empezar a trabajar, en un momento está criando cerdos, ¿no? Y dice, en la casa de mi padre, ¿no? Estoy acá trabajando, ¿no? Es en esto y si estuviera en la casa de mi padre esto no pasaría. Entonces, vuelve en sí, dice él. O sea, está reconociendo el pecado, ¿no? Que ha cometido. Y una de sus frases también importantes aquí dice, Señor, te he ofendido, ¿no? Dice en Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. ¿Qué pasa si vemos la figura del Padre como si fuera de Dios y la figura del Hijo pródigo como fuéramos cualquiera de nosotros ahora? Hemos caminado por el mundo seguro y muchas cosas, ¿no? Sobre las cuales no sentirnos orgullosos por haber también ofendido al Padre, ¿no? Al Santo, a Dios. Y aquí el Padre tiene un hijo que se queda con él, que se pone celoso porque este hijo regresa, ¿no? El pródigo regresa y le pide perdón. Él prepara todo su discurso y dice esta parte del B18, ¿no? El verso 18. Cuando estaba entonces acercándose al lugar de su casa y su padre, que en este caso es la figura de Dios, lo divisa, se alegra, ¿no? Es como cuando les decía, ¿no? Hay un gozo, hay una celebración en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Entonces igual, ¿no? Él dice, vamos a preparar, ¿no? Escojamos a los mejores animales, vamos a hacer una fiesta, porque su hijo que se había perdido, ¿no? Lo ha encontrado, lo ha hallado, ¿no? Esa es la figura de Jesús, ¿no? Que viene a buscar lo que se había perdido, que somos nosotros, ¿no? En un momento. Entonces, él este hijo pródigo dice, vuelve en sí, ¿no? Reconoce que ha pecado, pero no se queda pues en ese dolor, ¿no? No se queda en la culpa, no se queda en pensando, ah, no, sí, ¿no? Me he gastado parte de esa herencia en prostitutas, en fiestas, ta, 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 y ahora voy a regresar a mi casa y no sé cómo me van a recibir, ¿no? Y qué contraste, ¿no? Porque en vez de recriminarlo, hace una fiesta, una celebración y todo un júbilo, ¿no? Porque estaba perdido y lo halla. Sin embargo, en el otro hijo ocasiona un tema de celos, ¿no? Yo he estado contigo siempre, dice, ¿no? Entre otras palabras, y ahora él llega y tú haces una fiesta, ¿no? Escoge los mejores animales para la fiesta, para la preparación. Ahí se ve, tanto en el hijo pródigo, en el llamado hijo pródigo, ve que realmente existe un arrepentimiento
y en el caso del otro hijo no hay un reconocimiento de su pecado, ¿no? Entonces, y el padre en este caso es la figura de Dios, ¿no? Y él vuelve al padre, ¿no? La palabra volver es una palabra que en la Biblia es muy importante, ¿no? Dios en el Antiguo y también en el Nuevo dice, vuélvanse a mí, ¿no? Le dice a su pueblo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Y volver hacia Él significa, pues, regresar, ¿no? A la casa, regresar al hogar, arrepentirse, ¿no? Y regresar al hogar. Entonces Él dice, eh, él, él hace una confesión, ¿no? El hijo, ¿cómo se llama? Pródigo, ¿no? Para completar este proceso y volver al Padre, ¿no? Lo que significa una confesión y un abandono total del pecado, ¿no? No podría quedar como la penitencia que decíamos que hago la penitencia y sigo pecando. No hay eso. El arrepentimiento genuino tiene que hacer con la confesión al Padre y el abandono total del pecado. Dejo ya el pecado. Hasta debería sentir dolor al pecar, ¿no? Porque estoy ofendiendo a un Dios que es santo. Y entonces en el verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Si lo viéramos del lado espiritual, sería, Padre, he pecado contra el cielo, ¿no? Y el cielo es todo, el cielo es Él, es todo, todo el reino, ¿no? 19, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus jornaleros. Se acuerda de lo que ha pasado, ¿no? Y dice, y levantándose fue a su padre. Y estando él aún distante, o sea, el hijo, su padre lo vio y corriendo, enternecido, dice, se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Le dijo entonces el hijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Por la obra de Jesús en la cruz, retomamos esa relación, ¿no? Y por ello somos llamados hijos de Dios. Entonces aquí es una figura bien completa. Y entonces, si el arrepentimiento es auténtico, tiene que haber una decisión. Ya no quiero seguir, quiero cambiar de rumbo. Por acá donde voy, no voy a nada bueno. Y no pensar pues que como siempre a veces escuchamos y decimos, y también yo le he pensado al comienzo, era, pero si yo soy bueno, yo no mato, no le he hecho nada, daño a nadie, entre comillas. Se puede afirmar entonces que de manera definitiva se debe dejar de pecar. Pero la pregunta puede ser, ¿y vamos a pecar? Claro, pero tenemos al Padre que es, ¿no? Que nos va a perdonar si vamos con un corazón arrepentido, ¿no? Con un corazón humilde como el de Jesús, ¿no? Es lento para la ira y tardo, ¿no? Es misericordioso y es lento para la ira. Quiere decir que nos va a coger como ese padre, ese abrazo. Imagínense los que todavía tenemos padre y los que no también, ¿no? Ese abrazo del padre, ¿no? Amoroso, de alegría, ¿no? Que regresa a la casa, ¿no? Que ya no está perdido, ¿no? Porque ¿dónde estaría? No sabe, el padre no sabe dónde está. En el caso del Señor, sí, Él sabe dónde estamos. Pero ese abrazo, ¿no? Dice, un abrazo, y lo besó, dice, ¿no? Enternecido, lo abrazó, se fue corriendo, o sea, ni siquiera esperó que se acercara a la puerta. Se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente, ¿no? Ahí donde también logra que el otro hijo se ponga celoso, ¿no? Dice, ¿por qué, no? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué la fiesta? Si yo estoy contigo, yo no me he gastado ¿no? El dinero. Pero bueno, todo en la palabra tiene pues una referencia de lo que quiere mostrar el Señor a través de ella, ¿no? Entonces, eso no es arrepentimiento, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, si yo veo, por ejemplo, tengo un reloj, dice, ¿no? Un reloj oxidado, decía un autor, y de repente yo solo limpio el cristal de ese reloj y le cambio la correa, ¿no? De ese reloj. Sin embargo, lo que necesito cambiar es su maquinaria, que está oxidada, que está rota, que no sirve. Si nosotros solo limpiamos ¿no? el vidrio y le cambiamos esto, no estamos trabajando la parte interna, el corazón de la persona. Como también decíamos en alguna oportunidad,
El corazón para los cristianos es el centro de decisiones. De lo que está en tu corazón, de ahí va a salir para tu boca. Entonces, si hablo muchas lisuras, si estoy maldiciendo, quiere decir que mi corazón está enfermo, que no está bien, ¿no? Pero si empiezo a escuchar la palabra, si empiezo a hacer cosas de las alabanzas, empiezo a conocer al Señor, entonces de eso va a salir, de mi boca va a salir lo que yo tengo en mi corazón. Entonces, si tengo ese reloj y mi afán solamente es de pasarle el trapito, de cambiarle la correa, no estoy trabajando sobre el centro, que es el corazón. Y para eso el único que puede hacer eso es Dios, ¿no? Que nos puede dar esa salvación. Entonces, hay que trabajar sobre la máquina, no sobre lo externo, ¿no? Hay que trabajar sobre el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Cuidar ese corazón para que realmente de ahí nazca las cosas buenas, agradables y perfectas como es la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, el arrepentimiento entonces debe tener evidencias. Debo tener esas evidencias de que realmente corresponde a un arrepentimiento genuino, ¿no? Una de ellas tiene que ver con las relaciones con los demás, ¿no? Y el arreglo de las cuentas por las ofensas cometidas con las personas que están más cercanos, ¿no? Nosotros, amigos, familia. Es una evidencia de que estamos yendo por el camino de un arrepentimiento genuino, ¿no? De otro lado, también la confesión es importante, ¿no? También a las personas afectadas por nuestra falta, ¿no? Para restablecer esa comunión, ¿no? Con ellos y también con el Señor. Yo siempre lo he visto así, ¿no? O siempre lo he pensado así. La cruz es horizontal, pero también es vertical. En lo vertical nos relaciona con el Señor, ¿no? Con Dios y sus tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y con la horizontal nos relaciona con las personas, amigos, familia, ¿no? Y entonces la relación tiene que estar bien, primero, evidentemente, en vertical y después en este horizontal. Y entonces cuando ofendemos a las personas, pecamos contra ellas, hay que, ¿cómo se llama? Hay que restablecer esa comunión, ¿no? Con ellos y a través de una confesión sincera también, ¿no? En Mateo 5 23 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. La relación vertical necesita esta relación horizontal. Pensemos en nuestras esposas, parejas, compañeras, ¿no? Y a veces también de manera de autocrítica digo, pues sí, ¿no? Tengo que preocuparme en cuidar a mi esposa, en amarla como Cristo amó a su iglesia, ¿no? Y que hasta dio su vida, ¿no? Por ella. Entonces, es algo que sí, todavía estoy mejorando. A veces sí, pues tengo algunos encuentros, no los resuelvo tan pronto y ahí también estoy fallando. En muchos casos se requiere restitución, ¿no? Como en el caso de Saqueo, ¿no? Que devolvió el dinero, ¿no? O puede ser objetos o pagando algunas deudas que tengamos, ¿no? Con las personas. Deudas físicas y también probablemente espirituales, ¿no? Entonces Saqueo, como le decía, un publicano, rico y estafador, ¿no? Embaucador, recibe que Jesús entre a su casa, tiene también una figura, ¿no? Si Jesús está en mi hogar, entonces las cosas no pueden ser las mismas. Si yo recibo al Señor, pero sobre todo me arrepiento, ¿no? De manera genuina, y mi arrepentimiento se evidencia en cambios y transformación hacia lo que sería estos ciudadanos del mundo, ¿no? Somos ciudadanos del mundo, pero en proceso de transformación. Como dice, una palabra dice, estoy convencido, ¿no? Dice, que aquel que inició la buena obra, refiriéndose a Dios Padre, la culminará hasta el día de Cristo Jesús. Quiere decir que es un proceso, ¿no? Esa santificación. Somos justificados con la cruz y santificados en un proceso constante. Entonces, tiene que haber esa restitución. A veces también puede ser restituir el buen nombre o el testimonio, ¿no? De otros a los cuales hayamos dañado. A veces con difamaciones y ese tipo de cosas. Entonces, está pidiendo, ¿no? Estamos
no podemos solo preocuparnos en la relación vertical sin arreglar las cosas que tengamos al nivel horizontal, ¿no? Donde está la familia, los amigos, ¿no? Compañeros de trabajo y otros. Él dice agotar por todos los medios para que se restituya el daño. Es una evidencia concreta, es un testigo, ¿no? Que un creyente puede dar al mundo sobre el cambio que Cristo opera en su vida. Si Cristo nos recibe de una manera, evidentemente luego de los años de caminar hacia Él y mirándolo, debemos tener otro resultado aquí, ¿no? Un resultado espiritual, ¿no? Hablemos. Y también dicen que el arrepentimiento se ha dejado de predicar en las iglesias, porque casi el mensaje no es arrepentirse y ser genuinos en el arrepentimiento, sino te acercas a Jesús y todos tus problemas se van a resolver. Si acercas a Jesús y vas a ganar, ¿no? Tus negocios, a veces leo las oraciones, tu situación financiera va a mejorar. Tiene que haber un arrepentimiento genuino y ese arrepentimiento genuino tiene que evidenciarse. Y no es precisamente la riqueza, como conversamos en una sesión pasada, necesariamente es algo, ¿no? Entro en este club, ¿no? Y el Señor me va a resolver todos los problemas. O veamos como les comenté, el camino de Job, ¿no? Hombre justo por las propias bocas de Dios Padre, sin embargo pasó unas pruebas, ¿no? Y al final reconoció el carácter del Señor en lo que le había tocado experimentar, ¿no? Entonces, tiene eso, ¿no? No nos asegura, no. Acercarse al Dios, mirar a Dios, como dice, cambiar de rumbo hacia Él, no tiene necesariamente un compromiso de que todas las cosas van a ir bien, ¿no? Dice la palabra, eh, en el mundo tendréis aflicción, dice, ¿no? Dice Jesús, pero no teman, yo he vencido al mundo. O sea, no nos pinta un Edén si quieren, ¿no? Si lo vemos así, un Edén fabuloso, donde todo me va bien, ¿no? Me llevo bien con todos, no. Es un camino diario que hay que tener y es continuo este arrepentimiento, ¿no? Es continuo. Entonces, entre las conclusiones, hay arrepentimientos que son genuinos y hay otros que no lo son. Hay que pedir al Señor también sabiduría, ¿no? Al Espíritu Santo para que nos haga distinguir y preguntarnos cómo está nuestro arrepentimiento hacia Él, ¿no? No es remordimiento, no es sentir culpa, ¿no? Como lo sintió Judas. No es una penitencia externa que hay que hacer, porque tampoco podríamos hacer nada para ello. No es una corrección superficial, ¿no? De la conducta, es una corrección profunda, ¿no? Que va al interior, como en el caso del reloj, no es solamente limpiar ¿cómo se llama? El, el vidrio, ¿no? Ni tampoco cambiarle, ¿no? Sino es ir al fondo, que es el corazón, ¿no? Y la palabra también en el Salmo 119:11 que aprendí, así recordaba, era, en mi corazón he guardado tus mandatos para no pecar contra ti. Y eso quiere decir que tenemos que leer la palabra, ¿no? Eso lo tenemos que guardar aquí, pero eso tiene que servir para que no pequemos. Y si pecamos, tenemos un Dios que es misericordioso, ¿no? Y cuando hablábamos de misericordia y gracia, la vez pasada le explicaba a Alex en una llamada muy interesante porque me encanta cuando conversamos de Dios, ¿no? En general, con todos. Misericordia es que Dios no nos da lo que nos da lo que nosotros no merecemos, ¿no? Y gracia es que nos da cosas que nosotros no tampoco merecemos. O sea, a ver, misericordia es que nos da una rebaja. Yo te debo, Señor, 100 y Él no me aplica 100, me dice, te voy a cobrar 20. Esa es misericordia. Y en el caso de la gracia es que me da más de lo que yo merezco. ¿Sí? No te debo dar, o sea, por lo que eres, Julio, no te debo dar nada, pero sin embargo te bendigo. Y esa es gracia. La salvación es por gracia. La fe es por gracia. No merezco la salvación, no merezco la fe, pero el Señor me la da. No merezco las bendiciones, mi familia, no sé, el trabajo, tantas cosas. La comida, poder dormir en un sitio confortable, tener comida, ¿no?
provisión espiritual y material. Sin embargo, el Señor en su gracia me da más. No merece, Julio, pero te voy a dar porque esa es mi gracia. No merece la salvación, pero te la voy a dar. En el caso de la misericordia, no me da lo que merezco. Eso era. No me da lo que merezco, me da todavía una rebaja. La gracia es como si fuera un bonus y la misericordia es como un descuento. Y entonces el Señor es misericordioso y también tiene la gracia de Dios. Su misericordia, dice, es de generación en generación, ¿no? Entonces, esta parte del arrepentimiento tiene que ver con la salvación. A veces hasta podemos, algunos autores, podemos usarlo como un sinónimo. El arrepentimiento es una gracia de Dios. No podemos hacer nada para ganarla, pero sí podemos entrar con un corazón humilde, contrito ante el Señor, como dice, Jesús dice, ¿no? En Mateo 10:28 creo que es, aprendan de mí que tengo un corazón humilde, ¿no? Y a veces luchar contra ese ego puede ser uno de los puntos en los cuales nos está jalando el de la cola para no seguir ese camino, ¿no? A veces no leas, no ores, ¿no? No te transformes, ¿no? No des evidencias o frutos del arrepentimiento, ¿no? Entonces, no, mejor no vayas muy tarde, ¿no? ¿Para qué vas a leer? Te vas a levantar temprano. ¿Para qué te vas a levantar temprano a leer la Biblia? Vas a leer y no vas a entender. Entonces el enemigo está ahí, ¿no? No hay que perder de vista que esa es una guerra espiritual, ¿no? Y tenemos que luchar con armas espirituales. Luego, la salvación, que es una gracia de Dios, no se gana con obras que son muertas al final, ¿no? No se hace por méritos, ¿no? La salvación es una obra de la gracia de Dios. En esencia, arrepentirse es transformarse, cambiar y dar la vuelta. Completamente le doy la espalda, ¿no? A mi vida anterior. ¿Y qué me queda? Lo mejor, mirar hacia el Señor, hacia Jesús. Me queda esto. 180 grados. Mi vista ya no está allá, ya. Ya no anhelo estar, ya no anhelo donde estaba antes, ¿no? Vamos a ver la otra semana el tema del nuevo nacimiento. Pero aquí entonces, ¿a dónde miro? Allá, a la cruz, que está vacía porque ya Jesús resucitó. Miro a Jesús, ese es mi guía ahora. Y entonces empiezo a caminar. Que hay bajos, altibajos, arriba, sí, pero sigo mirando, no pierdo mis ojos. Mis ojos se concentran en Jesús. Isaías 9:6 dice, un niño nos es nacido, ¿no? Un hijo nos es dado. El verbo no está en activo, sino está en pasivo. ¿Quién nos dio? Nos dio Dios. Y sus nombres serán, dice, su reino será eterno y sus nombres son admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Me falta uno. Bueno, son cinco. Y entonces, 600 años antes que naciera Jesús, Isaías en el 9:6 habla de él, ¿no? Y en el Antiguo Testamento hay muchas referencias. Si quieren, Génesis 1:1 dice, eh, ¿cómo se llama? Que estaban, ¿no? Que estaba Jesús, estaba, ¿cómo se llama? Dios Padre y el Espíritu Santo ahí, ¿no? Entonces, arrepentirse tiene que ver con esa media vuelta y caminar en una dirección contraria al pecado. No puedo seguir como el chanchito, si quieres, de San Fernando, que no son así, sino los informales, estar ahí, ¿no? En pecado, en lo mismo, ¿no? Tengo que hacer esa parte esa transformación. En el caso del hijo pródigo, hay tres acciones, dice. Reconocer, que es volverse en sí del hijo este pródigo. Hay que reconocer la condición que es indigna, indigna frente a Dios que es santo. Y también admitir que este hijo pródigo había ofendido a Dios, ¿no? Ofendido al cielo, a ti, al cielo y a ti, dijo, ¿no? Sentimientos. Se debe experimentar una tristeza genuina, ¿no? Y la tercera, que tiene que verse una acción, ¿no? Tiene que haber esa restitución con otros, tengo que aceptar esa responsabilidad personal por lo que he cometido, por el pecado, y es que contamos con la ayuda del Espíritu Santo, si es que tenemos esa relación para cambiar el rumbo de nuestras vidas, ¿no?
Eso es lo que quería compartir con ustedes hoy y abrimos la ronda de preguntas, comentarios, preguntas sobre este tema. En realidad es bastante amplio, interesante. Me ha costado poder organizarlo, les soy sincero, pero espero que haya llegado, ¿no? A ustedes. Y ahora la ronda de preguntas.